verso 22. Vamos a dar lectura a este pasaje. La palabra de Dios dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Esta mañana hemos llegado a un pasaje también muy conocido. En otras ocasiones he expuesto este pasaje enfocándome en esa acción del intrépido Pedro, queriendo él también andar sobre el mar. En esta ocasión, hermanos, tomaré este pasaje y redundaré en 3 o 4 verdades que nos enseña este texto. Y quiero iniciar haciéndoles una pregunta. ¿Habrá acaso aquí entre nosotros algunos de ustedes que aún se sorprenden de que nuestro Dios permita dificultades en su vida? Puede que algunos de ustedes aún piensen que por ser cristianos obedientes, eso los va a eximir de enfrentar tempestades. A ellos yo me dirijo en esta mañana y les digo que los discípulos enfrentaron la tormenta justamente haciendo lo que el Señor les había pedido. Ellos entraron en la barca y zarparon hacia el otro lado, hacia donde Jesús les indicó. Sin embargo, por su obediencia se encontraban ahora en esta situación de vida o muerte. Porque fueron obedientes al Señor, ahora estaban en medio de una poderosa tormenta. Así es que el que seamos cristianos obedientes no nos exime de enfrentar dificultades. Algunos otros oyentes pueden pensar que si surgen dificultades, entonces es que ellos son el problema. Siento compasión por ellos porque el tener un pensamiento así, condenatorio, siempre es muy doloroso. Aquellos que piensan que viene una situación difícil a su vida y siempre están pensando que ellos son la causa, viven en un tormento continuo. Es verdad que a veces Dios usa las pruebas para corregirnos, es cierto, pero no todas las dificultades, no todas las adversidades son el resultado de nuestros pecados. Los discípulos estaban en medio de la tormenta no a causa de su pecado. No era esa la situación. Este pasaje nos enseña que Dios puede usar todas las situaciones
todas las situaciones para que maduremos, para que seamos transformados cada vez más a la semejanza de Cristo. Dios está interesado en que sus discípulos crezcan en la fe, maduren en la fe. Y para eso Dios ha creado providencias en las cuales sentiremos mucho temor, mucho miedo. Dios tiene muchas maneras, hermanos, para ayudarnos a ser cristianos más fuertes. Dios tiene muchas formas para hacer que seamos más útiles para Cristo, más aptos para el ministerio. Así es que en lugar de agachar la cabeza ante las luchas de la vida, como cristianos debemos de mirar al Señor para crecer en la fe. Eso es lo que estaba pasando justamente en el pasaje que hemos leído esta mañana. Cristo sabía, por supuesto, lo que estaba por venir. El ministerio de Jesús estaba avanzando y el día en que sería entregado, azotado y finalmente crucificado cada vez se acercaba más. Y en esa trama estaban involucrados los discípulos. Ese momento también sería muy difícil para ellos. Así es que el Señor los está preparando, porque Él sabe lo que sigue. Tú no sabes lo que sigue. Cristiano, tú no sabes, no conoces las providencias de Dios, no sabes qué cosas Dios ha preparado para que pases en el futuro. Y no tienes por qué saberlo. Pero Dios sí lo sabe. Y para eso Él entrena, capacita a sus discípulos. Porque Él es un buen maestro. Él sabía, nuestro Señor, que ellos iban a ser enviados en el futuro a enfrentar grandes peligros, a enfrentar oposición. El Señor sabía que esos discípulos iban a tener que enfrentar a gobernadores, a hombres poderosos. Ellos tenían que ir a predicar el evangelio a lugares peligrosos. Ellos iban a enfrentar en el futuro peligro en su ministerio, pero tenían que ser capacitados, enseñados. Y es lo que el Señor está haciendo aquí. Así como el maestro saca a sus alumnos del salón de clases y los lleva a la práctica. Ya estuvo bueno de teorías. Vamos al laboratorio, vamos a lo real. Porque aprender no solamente se hace sentado el domingo aquí. La única forma no es de aprender y conocer a Dios, no es viniendo los domingos y estar sentados cómodamente escuchando un sermón. El Señor tiene muchas maneras de enseñarte su carácter, su poder, su voluntad. Y sales de aquí y enfrentas circunstancias preparadas por Dios para que conozcas al Señor. Y esa también es una forma que Dios tiene de enseñarnos. Así es que por un tiempo los discípulos cómodamente podían estar muy cerca de Jesús, escuchando las parábolas y luego recibiendo la enseñanza personal de parte del Señor, explicándole las parábolas. Podían estar cómodamente sentados en la montaña escuchando el gran sermón, el hermoso sermón del monte. Pero esa comodidad solamente los podía llevar a un cierto tipo de entendimiento. Así es que el Señor los va a sacar de esa comodidad y los va a llevar. Vean lo que dice el verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Esa palabra es importante. El Señor hizo. La palabra se puede traducir también como el Señor los forzó.
los obligó. Ellos no querían subirse a la barca y marcharse. Ellos no querían. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué no querían? Bueno, el evangelista, el apóstol Juan, nos dice en su evangelio que después de haber hecho el milagro de alimentar a las 5,000 personas y a todos los demás que estaban ahí, la multitud se levantó y quería hacer rey a Jesús. Empezó ahí un alboroto. Estaban extasiados las personas por ese gran milagro. Entonces las personas querían proclamar a Jesús, tomar a Jesús y proclamarlo como rey. Yo creo que los discípulos también querían eso. Recordemos que ellos no tenían un entendimiento afinado de lo que era el reino de Dios. Jesús era paciente y les enseñaba lo que era el verdadero reino de Dios, pero ellos no lo sabían. Así es que dentro de toda esa algarabía, muy seguramente ellos también miraban que era el momento justo, el momento que ellos estaban esperando, donde finalmente Jesús sería reconocido y donde ellos también, como las personas más cercanas a Jesús, ellos también recibirían algún tipo de recompensa al proclamar a Jesús como rey. Pero Jesús los obligó a marcharse. Jesús los obligó a retirarse, alejándolos de esas tentaciones terrenales, pecaminosas, a esos deseos de poder y de prestigio. Jesús tenía preparado algo muy distinto a lo que ellos querían que ocurriera ese día. Ese día Jesús iba a ser proclamado rey, pero Jesús tenía preparado algo muy distinto para ellos. Los subió a la barca, los obligó a retirarse y los envió a experimentar una verdadera lección de vida. Los envió a una prueba donde iba a ser valorada su fe. En este caso, fueron esos vientos que azotaban la barca, fue esa agua que se introducía en esa pequeña barca que hacía que se inundaran. Esa tormenta fue la situación que Dios preparó para ayudarlos a aprender lo que Dios quería que ellos aprendieran. Así es que hay lecciones importantes en este pasaje acerca de la fe. Vea el verso 23 y 24, damos lectura. Dice, despedida la multitud, subió el Señor, ¿verdad? Subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El Señor los despachó, los subió a la barca, los obligó a cruzar el lago, mientras Él oraba. Mientras los discípulos estaban luchando contra el viento y contra las olas, el Señor estaba en una montaña orando. Seguramente estaba orando por ellos. Era lo que el Señor hacía muchas veces. Jesús en una ocasión le dijo a Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte. Satanás te quiere sacudir como se sacude el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. En este pasaje, la primera lección que podemos entender es que aunque estemos en medio de una tormenta, aunque estemos en medio de una situación muy difícil, el Señor intercede por nosotros. Téngalo por seguro que mientras enfrentamos las pruebas que Él ha preparado para nosotros, no estamos solos. El Señor está intercediendo por nosotros y no está en un monte, en una montaña.
ahora dice la Escritura en Romanos 8, que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por los suyos. Él está rogando por ti, Él está rogando por mí, porque Él sabe la prueba a la que se te ha enviado y a la cual obedientemente estás enfrentando. Pero tenemos un mediador, un sumo sacerdote, a Cristo en los cielos, rogando, pidiendo, para que así como Pedro, nuestra fe tampoco falte en medio de las dificultades. Imaginemos esa pequeña barca. El trayecto era un trayecto sencillo. Era un viaje más para estos pescadores, que no les iba a implicar muchos minutos llegar al otro lado. Pero ahora esta pequeña barca, que ya debió de haber llegado a su destino, estaba siendo azotada por las olas. ¿Le ha tocado a usted vivir algo que era tan sencillo, algo que era aparentemente muy fácil de resolver para nosotros, se vuelve algo realmente complicado? Que las cosas en la vida a veces se tornan tan difíciles. Algo que en un tiempo era muy fácil, ahora es algo muy difícil. Un matrimonio que era muy fácil, muy placentero antes de conocer al Señor, pero ahora algunos de ellos conoció a Cristo y lo que era fácil se convirtió difícil. Un trabajo que era muy fácil de hacer, ahora el hombre se ha vuelto creyente, ha abandonado sus prácticas de extorsión o de robo hormiga, de las formas que tiene el mundo para obtener las cosas de manera ilícita. Ahora lo que era tan fácil se volvió muy difícil. Incluso algunos han perdido sus empleos. Bueno, algo que era fácil para estos hombres se complicó. Dice, porque el viento era contrario. Remaban y remaban y no avanzaban. Ponían todo su esfuerzo, pero el viento era contrario y no avanzaban. En vez de acercarse más a su destino, cada vez se acercaban más al desastre. Las fuerzas se entregan, se hace todo lo posible y tú dices, no salgo de la misma situación. No avanzamos. Hermanos, para estos hombres fue algo realmente aterrador. Ellos te llevaban más de 9 horas. ¿Escuchó? 9 horas remando y no avanzaban. No avanzaban porque el viento era contra, remaban y el viento los regresaba y las olas. Uno lee las historias y las lee superficialmente, pero no nos imaginamos nosotros lo que es estar 9 horas luchando, tratando de hacer avanzar la barca y no poder cruzar. Estaban desesperados seguramente, estaban tratando de salvar sus vidas. Seguramente ya estaban cansados, frustrados, y mientras estaban luchando, quizás sabían ellos las preguntas que nos haríamos nosotros en su lugar.
¿Por qué Jesús nos envió aquí? Nosotros no queríamos venir. ¿Por qué el Señor nos hizo que nos subiéramos de noche a navegar? El clima ya nos anunciaba que algo iba a pasar esta noche. Pero el Señor quiso y aquí estamos. Seguramente se desilusionaron porque se sentían solos. ¿Por qué se soltó esta tormenta? Si fuimos obedientes, estamos haciendo lo que Él nos pidió que hiciéramos. Estamos tratando de ser discípulos fieles. ¿Por qué? ¿Por qué ahora estamos en esta situación? ¿Por qué el Señor nos envió una muerte segura? Hermanos, pero a pesar de todo esto, hay que darle crédito a los discípulos. Ellos estaban haciendo lo que el Señor les mandó. A veces solemos ser muy duros con ellos, ¿verdad? Cuando leemos las historias de la Biblia, pero ellos estaban haciendo lo que el Señor les pidió. Se estaban esforzando por llegar a donde el Señor les pidió. Estaban poniendo todo su esfuerzo. No avanzaban, pero ellos lo seguían intentando. A pesar de toda esa debilidad, frustración, dudas que podían estar teniendo, esos sentimientos de soledad, ellos seguían queriendo llegar y cumplir lo que el Señor les había pedido. Lleguen al otro lado. Ahora, hermanos, la situación en esta ocasión era como un déjà vu, dicen por ahí, ¿verdad? Esta era la segunda vez que se encontraban en medio del lago, enfrentando una tormenta. Ellos ya habían cruzado el lago en una ocasión y el Señor venía dormido, ¿recuerdan, en la barca? Y se levantó la tormenta. Y uno puede pensar, bueno, y esto me hace pensar a mí. A veces pensamos que lo que estamos viviendo es lo más fuerte que vamos a pasar y que nunca va a volver a pasar otra cosa sino igual. Hermanos, pero de nuevo, se da cuenta cómo el Señor tiene preparadas no una, sino todas las lecciones y las situaciones que Él quiera, porque Él es soberano. Y no solamente les ocurrió una vez, sino que les volvió a pasar ahora, otra vez la tormenta. Y ellos pudieron haber pensado, ¿otra vez? Pero ahora, ¿saben qué? Ahora sí, vamos a morir, porque ahora el Señor no está en la barca. Ahora sí, estamos solos. No hay a nadie a quien despertar. No está el Señor para despertarlos y que ordene a los vientos y a la mar que se calmen. No está Él aquí. Ahora sí, vamos a morir. Seguramente se sentían muy solos, como a veces nos sentimos en medio de las dificultades. Jesús se encontraba a kilómetros de distancia de ellos, y entre ellos y Jesús estaba un mar embravecido. Nadie podía ayudarlos. ¿Quién iba a ir a ellos a ayudarlos? ¿Cómo iba Jesús a llegar a ellos? ¿Cómo lo haría? Ningún hombre podía superar ese obstáculo que los dividía. ¿Quién podría cruzar el mar y llegar a ayudarlos? Ningún ser humano podía hacerlo. Pero Jesús, hermanos, lo hizo porque Él es hombre y es Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. La distancia no fue un obstáculo para que ellos pudieran recibir la ayuda del Señor. Seguramente, y estoy seguro de que el Señor ya conocía lo que iba a suceder. Así es que cuando el Señor estaba orando en la montaña, estaba orando en el monte, Él estaba orando
y escucha los vientos y escucha que el clima empieza a ponerse feo, el Señor no tuvo necesidad de abandonar su oración y salir corriendo desesperado para tratar de ayudarlos. No, Él tenía todo bajo control, porque Jesucristo es Dios. Seguramente se acercó el Señor a la playa y vio las olas en esa noche oscura levantándose. Usted ha estado en el mar, le ha tocado ir a la playa cuando el mar está embravecido y se para en la playa, cómo ruge el mar. Pensemos en el Señor estando a la orilla de la playa, mirando el mar de frente, sabiendo que sus discípulos están a unos 3 kilómetros adelante. El Señor no se preguntó, ¿cómo llegaré a ellos? Jesucristo es Dios. Y la creación se sujeta a Él. Y el agua que es imposible hacer que algo de mayor peso, de densidad, sea sostenido por algo líquido. El agua se empezó a endurecer como piedra a los pies cuando sentían los pies del Maestro. Y cada paso que Él daba, la creación se transformaba y hacía posible lo imposible. El agua se convertía en algo sólido cada vez que sentía los pies de Jesús. Y así el Señor comenzó a dirigirse, a caminar hacia sus discípulos, porque Jesucristo es Dios, no solamente hombre, y nada hay imposible para Él. Sí, los vientos y los mares le obedecen, no solamente para calmarlos, sino para ser transformados, para cambiar su estado físico, para cambiar, no sé, su estructura molecular del agua. No sé qué ocurrió, no puedo explicarlo, pero el Señor caminó sobre el agua. La segunda lección, hermanos, que quiero que veamos aquí es que aunque Jesús esperó bastante tiempo para venir a ellos, llegó a ellos en el tiempo correcto. Vea el versículo 25. El versículo 25 dice que Jesús vino a ellos hasta la 4ª vigilia de la noche, como les decía, 9 horas después. Eso es bastante tiempo. A veces nosotros pensamos que somos los únicos a quien Dios tarda en ayudar. No se crea tan especial. No se crea tan especial. Usted no es especial. Es que porque el Señor no tarda mucho en ayudarme. No, eso ha ocurrido con... Yo creo que todos hemos pensado lo mismo. Seguramente los discípulos pensaron lo mismo. El Señor tarda mucho en ayudarnos. A mí me gustó pensar en Lázaro. Lázaro, cuando estaba enfermo y estaba a punto de morir y estaban esperando que viniera el Señor. Seguramente Lázaro pensó lo mismo. El Señor tarda mucho en venir a ayudarme. Y se quedó esperando. Y murió. Pero el Señor llegó y lo ayudó a su tiempo, aún después de la muerte. Porque el Señor nos ayuda, nos rescata cuando Él lo ha determinado. Nunca llega tarde, nunca llega antes, nunca llega después. El Señor llega a su tiempo. Porque Jesús nunca le ha fallado a nadie. Nadie puede decirle, tú me fallaste. No. Jesús pudo haber evitado la muerte de Lázaro, pero no lo hizo. ¿Verdad?
Así como pudo haber evitado que los discípulos estuvieran a punto de morir ahí en el mar, pero no lo hizo. No lo hizo. Dios en su infinita sabiduría en ocasiones permite que lleguemos hasta el extremo, 9 horas. Hasta que ya no hay fuerzas, hasta que ya te vas a rendir, hasta que ya no hay opción, salida. No sé cuál sea la situación. Hasta que se acabe el último 5. Ya no hay dinero. No sé qué vamos a comer. Yo no sé si usted ha estado así. Se acabó. Y el Señor viene y nos ayuda. El Señor viene y nos ayuda. A veces el Señor nos lleva hasta el extremo de la necesidad. Y si tuviésemos que llegar, hermanos, a las puertas del infierno, el Señor de ahí nos saca. El Señor nunca nos fallará. El salmista decía en el Salmo 139, si en el Seol hiciere mi estrado, de aquí, allí tú estás. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Ahora, estos discípulos ya llevaban tiempo con el Señor y tenían conocimiento. Ellos debieron haber recordado al salmista: Jehová será mi refugio para el tiempo de angustia. Ellos debieron haber recordado el Salmo 18, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, mi fortaleza, mi alto refugio. O el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando se trata de otros es fácil decir, deberían, porque no estamos en esa situación. A estos en medio de la prueba se les olvidó todo lo que habían aprendido, todo lo que habían escuchado, todo lo que el Señor les dijo. El Señor les dijo en Mateo 6, vuestro Padre Celestial conoce todas sus necesidades. O en Mateo 10, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Y en cuanto a los cabellos de su cabeza, todos de ellos están contados. Pero la noche oscura, el momento difícil, hace que los cristianos inmaduros nos olvidemos, no pensemos en nada más que en el peligro que estamos pasando. Nos enfoquemos solamente en pensar en la tormenta. Así es que en ese momento lo único que sentían esos discípulos en la barca era miedo. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, hermanos, de esta mañana. Que aún, hermanos, aprendamos que aún los corazones de los verdaderos discípulos son turbados por el temor y por la ansiedad. Ahora, si estos discípulos les hubieras preguntado si creían en el Señor estando en tierra firme, ellos hubieran pasado la prueba. Por supuesto que creemos. De hecho, lo hemos dejado todo por seguir al Señor. Déjame te cuento. Y te podrían haber empezado a decir, pero ahora no estaban en tierra firme, estaban en una tormenta. El lugar y las circunstancias adversas, hermanos, hacen tambalear la fe de los verdaderos discípulos. Cuando las fuerzas se acaban,
entonces nos llenamos de miedo. Cuando los caminos se agotan, cuando ya no hay opciones, cuando las opciones se agotan, entonces viene el miedo. Vea el versículo 25, la segunda parte, dice: Jesús entonces vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Ellos ya tenían miedo, pensaban que iban a morir. Y ahora voltean y alguien dice: miren, ¿qué es eso? ¿Alguien ve algo extraño? Y dice: hermanos, ¿qué es eso? Y ellos dicen que pensaron que era un fantasma. La palabra ahí, en el griego, en otros documentos, también se encuentra refiriéndose a espectros, refiriéndose a apariciones o a duendes. O sea que ellos se espantaron. Porque ¿quién habría de pensar que Jesús iba a caminar sobre el agua? Se llenaron entonces de pánico y gritaban. Imagínese usted a hombres pescadores gritando de miedo. Esto no es una hipérbole, como decimos, no, es una exageración. El texto dice: están gritando de miedo. ¡Ah! ¡Ah! El pavor. Vamos a morir, y ahora aquí viene un ente, un espíritu, algo se está acercando a nosotros. Se llenaron de terror. Porque no reconocieron que era Jesús. Así es que el miedo se convirtió en pánico. Hermanos, qué bueno es saber que aún los verdaderos discípulos pueden sentirse así. ¿Escuchó? Aún los verdaderos discípulos pueden sentirse así. No es que deban, pero pueden sentirse así. Y el que se sientan así no quiere decir que no sean verdaderos cristianos. El que experimenten ataques de pánico, eso no significa que su fe no sea verdadera. Significa que están aterrados, que tienen miedo, que han sido vencidos por la situación, no han centrado sus pensamientos en la palabra de Dios. Su fe puede significar muchas cosas, pero eso no significa necesariamente que no sean verdaderos discípulos. Ellos gritaron de miedo, porque en esta etapa estos discípulos aún eran muy débiles. Hermanos, escuchen lo que les voy a decir. Es mejor tener una fe débil que una fe falsa. ¿Escuchó? Una fe débil no significa tener una fe falsa. Yo prefiero tener una fe débil que una fe falsa. Y por la gracia del Señor, estos hombres tenían aquí una fe verdadera, débil, que los llevó a tener un ataque de pánico, pero su fe era verdadera, aunque muy débil. Pero por eso estaban ahí. Por eso el Señor ya tenía, esta era la segunda tormenta que enfrentaban. Por eso estaban ahí. Precisamente por eso estaban ahí. Así usted se puede preguntar, ¿por qué el Señor sigue probando mi fe? Bueno, primero, hermano, cobra aliento,
Cobra ánimo, porque si el Señor está probando tu fe es porque el Señor quiere hacer que esa pequeña fe débil crezca y madure. El Señor tiene interés en ti. No estás en la orilla, no fuiste despedido entre la multitud para que regresases a tu casa siguiendo siendo un incrédulo como aquellos que despidió el Señor. Vayan a su casa, ya comieron, ya les di. Ahora regresen a su casa, pero regresaron siendo incrédulos. Pero a estos otros, el Señor les dio un trato especial. El Señor los llevó a una prueba para que su fe creciera. Así es que alégrate, hermano. Si sientes que tu fe está siendo probada, al menos tienes fe. Otros no tienen fe. Estás luchando por mantenerte en la fe. Estás esforzando. Alégrate. Porque hay otros que no se están esforzando. No tienen ningún interés y el Señor no los tiene en ninguna prueba. Es mejor una fe débil entonces que una fe falsa. Ve el verso 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. El Señor los vio. Imagínese usted al Señor acercándose a una distancia y no llegando, porque lo miraban, porque dice que la palabra ahí que usa es en el verso 7. Y en el 26 dice: y los discípulos viéndole. Esa palabra viéndole significa una acción continua. Es que lo vieron, pero no lo vieron y ya. No, lo estaban viendo y lo continuaban viendo. Jesús estaba ahí a cierta distancia de la barca y caminaba, no se acercaba a ellos y ellos lo seguían mirando y lo seguían mirando mientras se llenaban de miedo, de pavor, y luego empezaban a gritar. Pero si ellos lo miraban, el Señor también los miraba a ellos. El Señor miraba cómo se estaban comportando. El Señor los estaba mirando, que estaban llenos de terror, de pavor, que estaban gritando como niños, de miedo. Pero hermanos, dice el verso 27, que el Señor Jesús les habló y les dijo: tengan ánimo, yo soy, no temáis. Aunque el Señor los vio su respuesta, vio su debilidad, vio su fe débil, eso no los descalificó para recibir la ayuda del Señor. ¿Escuchó? Porque ahora hay muchos predicadores, ha habido muchos predicadores durante los últimos tiempos que te enseñan que para recibir la ayuda del Señor tú necesitas una fe grande. Y eso no es verdad. Necesitas una fe verdadera solamente. No grande, verdadera. Puedes tener una fe débil y esa fe débil no te descalifica para recibir la gracia, la misericordia del Señor. Porque si necesitásemos tener una fe grande para recibir algo del Señor, entonces contaría como mérito. Una fe débil es suficiente. El Señor los miró y los miró llorando, los miró gritando como niños y no los descalificó. No dijo: no merecen mi ayuda. Estos no tienen fe. Que se ahoguen, se lo merecen. Tanto tiempo y no han aprendido. ¿Ese es el Jesús de las Escrituras? Ya era tiempo de que ustedes fueran más maduros y no lo han hecho. Así es que ahora reciban su merecido. No. Ellos recibieron la ayuda del Señor porque su fe
era genuina, era verdadera y era suficiente para recibir la gracia y la ayuda del Señor. Así es que si usted, frente a una circunstancia, una dificultad difícil, y usted siente que no es merecedora o merecedor de que Dios lo ayude, esa es una mentira. Se está autoengañando, está haciéndole caso al adversario. El que seamos suyos, el que le pertenezcamos al Señor es suficiente para recibir su ayuda. Es por gracia, es misericordia, siempre es gracia, siempre es misericordia. Así es que nuestras debilidades, hermanos, no nos descalifican para recibir la gracia del Señor. Al contrario, ¿escuchó? Al contrario, mi incapacidad, mi debilidad me ubica en el lugar correcto para recibir la bendición del Señor, su ayuda. Es que si la prueba nos humilla, si la prueba hace evidente nuestras debilidades, no es para descalificar. Aprenda eso. Usted después de la prueba dice, se califica a sí mismo y dice, soy un desastre. Pasó esto y ya me miré cómo reaccioné. Y usted se juzga a sí mismo y dice, me comporté como un ignorante, me comporté tan mal en esa prueba. Yo debí de haber hecho esto, debí de haber reaccionado de mejor manera. Y se califica usted mismo y usted se descalifica. Hermano, el Señor no lo hace. Si la prueba te humilló y la prueba hizo evidente tus debilidades, la prueba cumplió su propósito. Si usted se considera, estoy descalificado yo para ser un discípulo del Señor. Hermano, siempre hemos estado descalificados. Siempre has estado descalificado por tus propios méritos. Siempre has estado descalificado para ser un discípulo de Cristo. Sin Cristo nunca hemos podido hacer nada. O sea que eso que dice la Escritura es verdad. Sin mí nada podéis hacer. El Señor lo sabe. O sea, si yo no les ayudo, ustedes no pueden hacer nada. Y el Señor lo sabe. Siempre hemos estado descalificados. Sin Él. ¿Te has sentido así alguna vez? Yo no sé para qué voy a la iglesia. Soy un desastre. ¿Has pensado alguna vez? Yo no sé para qué voy ya a la iglesia si sigo. Te juzgas a ti mismo y te sientes tan mal. Hermano, cree el Evangelio. Siempre has estado descalificado, pero Dios, por su gracia, por su infinito amor, nos ha llamado, nos ha escogido. Es Dios, hermano. Es Dios, siempre es Dios. Ten ánimo, dijo Cristo. Ten ánimo, yo soy tu ayudador. Ten ánimo, no tengas miedo. Las tormentas más grandes están dentro de ti, no en las circunstancias. Ten ánimo, alienta tu corazón con el Evangelio. Él es tu ayudador. Él es tu ayudador.
El Señor Jesús caminó sobre el agua. ¿Y qué nos enseña eso? Algunos te van a enseñar, el Señor caminó por el agua para que tú también aprendas a caminar sobre el agua. ¿Cuántas veces has escuchado eso? Pero eso no es cierto. El Señor caminó sobre el agua para que nosotros también aprendamos a caminar sobre el agua. No. Nadie ha podido caminar sobre el agua. Ni siquiera Pedro. ¿Eh? El Señor caminó sobre el agua, hermanos, para que veamos el hecho de que el Señor ha hecho todo lo necesario para rescatar a sus hijos. ¿Escuchó? El Señor caminó sobre el agua para que te des cuenta de que el Señor hará todo lo que es necesario para ayudarte. Ahora, el Señor no solamente caminó sobre el agua, el Señor fue a la cruz. Nuestro Cristo tomó una cruz. Fue azotado, crucificado, para que te des cuenta que Él hará todo lo necesario, que Él ha hecho todo lo necesario para ayudarte. Y esto me lleva a mi tercer punto, hermanos. El Señor entonces es nuestro protector. Él cuida de sus discípulos, así como cuidó a los discípulos en la barca, también nos cuida a nosotros. Nunca nos vamos a encontrar en una situación tan difícil que Él no pueda controlar. Nunca ningún cristiano se ha encontrado tan lejos del Señor como para que Él no pueda ayudarlo. Tú tampoco. Ninguna de nuestras debilidades será tan grave para que Él no tenga compasión de nosotros. ¿Has tenido ataques de pánico alguna vez? Espero que no. Pero si aún así fuese, tenemos nosotros a un gran protector, a alguien, dice Hebreos 4:15, tenemos a un sumo sacerdote, a un mediador, a un Cristo que se compadece de nosotros, porque Él conoce nuestras debilidades. Tenemos a un protector, a un mediador, a un Cristo que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Así es que Jesús protege a los suyos. Jesús nunca nos fallará. Jesús nunca te va a abandonar. Vivimos en un mundo caído y vamos a enfrentar tormentas. No podemos escapar del dolor, no podemos escapar de los problemas. Pero a pesar de todo eso, hermanos, nuestra barca nunca será tan frágil como para que nos hundamos. Por último, hermanos, vamos a aprender algo de este discípulo impetuoso. Sabemos lo que pasó con Pedro. Pedro le dijo al Señor en el versículo 28, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Esta es la oración más corta. Spurgeon tiene un sermón maravilloso de estas dos palabras, Señor, sálvame. De esas dos palabras, este predicador tiene un sermón maravilloso. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Les he dicho que en esta ocasión no voy a hablar de Pedro. El Señor le preguntó a Pedro, ¿por qué dudaste? Si hoy, hermano, quiero que terminemos en esta mañana con esta misma pregunta. ¿Por qué dudaste? No hay ninguno en esta mañana, en este lugar, que no haya dudado del Señor.
No hay ninguno en esta mañana que nunca haya puesto en duda que el Señor pueda ayudarle. ¿Recuerdas cuando dudaste? Quiero que recuerdes, que medites. ¿En qué circunstancia estabas cuando dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué? ¿Dudaste? No tengo duda. La pregunta es ¿por qué? El Señor te ha enseñado a ti y te ha mostrado tu debilidad. ¿Has pasado por alguna circunstancia donde te has dado cuenta que necesitas de Él? ¿Y te has dado cuenta que débil eres? ¿Te ha pasado a ti donde tú has terminado la prueba, como decía ahorita, y has dicho, no la pasé, seguramente voy a volver a pasar por algo así porque esta vez no la pasé? ¿Sí, verdad? Eres bienaventurado, hermano. A pesar de todo, quiero que sepas que eres dichoso, eres bienaventurado. Dios tiene gracia divina y te permite ver tu debilidad. Si tu orgullo quedó molido, saliste ganando. Si tu orgullo quedó machacado un poco más, saliste bendecido de esa prueba. Si esa tormenta destruyó algunos pensamientos altivos que tenías de ti, qué dichoso eres, porque te pareces un poco más a Cristo. Hermanos, porque ¿de qué nos sirve tener fe si no podemos creer en el tiempo de necesidad? ¿Qué mérito tiene confiar en el Señor cuando todo está en calma? ¿Quieres ser un cristiano más leal? ¿Quieres ser un cristiano más fiel? Eso no se logra fácilmente. El Señor te va a machacar como al olivo. Les decía yo, recuerdo que yo solía pensar que cuando vivía en ese evangelio de la prosperidad, en ese falso evangelio, yo siempre pensaba que por andar en los caminos del Señor, el Señor me iba a levantar. Que por servirle al Señor, el Señor iba a comenzar a exaltarme y a levantarme. Pero cuando conocí el verdadero evangelio, no ha ocurrido otra cosa desde entonces que el Señor humillándome y machacándome y aplastándome, moliendo, destruyendo el orgullo, la soberbia, el pecado que mora en mí. ¿Quieres ser un cristiano más leal y fiel? No será fácil. Porque aquellos que son alabados en la Escritura como cristianos leales y fieles, dice que de ellos se dice que lo lograron manteniéndose viendo al invisible. En medio de todas sus circunstancias y situaciones, ellos se mantenían viendo al invisible, al que no estaba ahí aparentemente, pero ellos se mantuvieron creyendo. Y eso, hermanos, se logra en el taller del maestro, ahí. El Señor, en esas pruebas, en esas providencias que el Señor tiene para nosotros. Yo estoy seguro que ha habido y que quizás haya en este momento circunstancias que estemos pasando. Yo espero que hagamos de Cristo esa roca inconmovible, esa ancla de nuestra fe,
en esos momentos, y no solamente de palabras, sino de hecho, en la acción, en la vida diaria, que podamos confesar que Cristo es soberano, como decíamos en la mañana. Dios es soberano en el dolor. El Señor sigue siendo soberano en todas las aflicciones y todas las tormentas. Él sigue siendo Dios. Espero, hermanos, que el Señor nos ayude a tener paz, a no angustiarnos, porque el Señor nos guía en medio de las tormentas, a mantenernos en paz, sabiendo que Él tiene potestad sobre todas las cosas, sobre todas las circunstancias, sobre toda enfermedad, sobre toda situación, sobre la vida, sobre la muerte. Él tiene poder y potestad sobre todas las cosas creadas. El Señor nos ayude a ser cristianos maduros, para entender que nada dura para siempre y que Dios es el que pondrá fin a su tiempo a esa tormenta, en su tiempo perfecto. Que el Señor nos ayude a entender que todas las cosas obran para nuestro bien, para nuestro beneficio.